la bienvenida a Princesas de 40 y más en este espacio de este programa que se llama La vida apenas comienza, ¿sí? Un espacio donde queremos compartir con ustedes un grupo de mujeres, pues que queremos compartir nuestra experiencia, que queremos interactuar con ustedes, que queremos darles algunas herramientas que a ustedes les puedan servir, sobre todo en este tiempo de cuarentena donde aflora todo. Entonces hemos visto programas muy interesantes con todas las participantes y aquí estamos en este grupo que formó Aurora del Villar y Liz Levolio. Entonces nosotros esperamos poder compartir con ustedes, igual que han compartido muchas más. Yo soy Margarita Cobo y soy médico y psicólogo y mi pasión es la astrología. Entonces he explorado muchos temas de psicología y de medicina. Así que hoy vamos a compartir un tema por demás emocionante y muy adecuado para trabajarlo ahora en la cuarentena, ya que todo aflora. Hola Dicomas, ¿cómo estás? Entonces, lo que les voy a pedir, si tienen a la mano una hoja de papel y una pluma, está perfecto. Y si no, pues el video va a quedar grabado para que ustedes puedan hacer un ejercicio que vamos a hacer al final, pero pueden ir consiguiendo una hoja blanca y una pluma porque van a trazar un pequeño mapa. Bien, pues el tema de hoy que nos ocupa es la herida narcisista. Es un tema por demás extendido en nuestra sociedad. Es un tema muy vigente, es un tema que sobre todo se apoya en la falta de empatía. ¿Qué es la falta de empatía? La empatía es una fuente de sufrimiento actualmente en nuestra sociedad, porque esa empatía es la capacidad de comprensión, de sensibilidad, de ternura que una persona tiene hacia otra. Y es la capacidad de percibir a otra persona y de sentir lo que el otro siente. Entonces a veces nos topamos con que hay una cierta frialdad, digamos, ¿verdad? En las relaciones, que el mundo es tan acelerado, todo es tan apurado y vemos que pues los mecanismos de defensa de las personas que echaron a andar a través de esta herida narcisista, pues nos hace a veces que nosotros los sintamos como fríos, como distantes y que nosotros mismas a veces no logremos relaciones interpersonales, afectuosas, gratificantes, donde sintamos la cercanía de los demás. Todo esto tiene que ver con el origen, con la forma en la que nosotros desde el embarazo estamos recibiendo una serie de impactos que pues nos hacen sufrir, ¿sí? Esta herida narcisista, sí quiero aclararles desde ahorita, la tenemos todos la tenemos. Y el nivel de curación de esta herida es lo que nos va a hacer tener relaciones más gratificantes, más cercanas, más calurosas. Entonces, ¿en qué consiste esta herida? Tiene relación, y se los voy a poner aquí para que ustedes vean, con que cuando nosotros estamos dentro del útero materno, estamos envueltos en un círculo que es el útero, el saco donde nos vamos desarrollando, equivale a la totalidad. El mundo total está cuando nosotros estamos en el vientre de nuestra madre. Y entonces ahí nosotros vivimos el mundo a plenitud en su totalidad, no nos falta nada, no carecemos de nada. Y en el momento en el que tenemos que nacer, pues empiezan los movimientos, empiezan las contracciones y empezamos a sentir que ese paraíso, que ese universo que está completo, empieza a perder la tranquilidad y empezamos a sentir que algo nos empuja, que algo nos hace ir en un túnel oscuro de angustia, donde no sabemos qué hay del otro lado. Entonces venimos con miedo, somos arrojados, pues de forma fuerte, ¿verdad? Esa placidez en la que estábamos en ese mundo infinito y totalitario, pues de repente se acaba. Y entonces cuando el bebé se desprende del vientre materno, ¿qué es lo que sucede? Se produce una herida. Si ustedes pueden ver, aquí está el diagrama.
está la totalidad, y cuando el bebé es arrojado hacia afuera, pues se produce en ese desprendimiento una herida. Esta herida puede quedarse hasta ahí, o bien puede hacerse todavía más grande. Depende el trauma de nacimiento, ¿sí? Y entonces, con estas heridas, esta herida que trae el bebé, se tiene que curar con 7 aportes. 7 aportes que nos tiene que dar la madre. Esos 7 aportes son muy importantes para que podamos sanar esa herida. Si esa herida no es sanada adecuadamente, entonces pues el bebé queda a flor de piel, digamos, ¿sí? Queda con esa herida sin sanar y sin cerrar. Y entonces ahí viene el tema que hoy nos ocupa. Yo lo que quiero dejarles el día de hoy es que ustedes conozcan esa herida, que ustedes tengan el conocimiento de cuál es la parte que no fue sanada. Pero lo primero que yo les digo siempre es, nuestros padres tienen 10 mención, porque hacen el trabajo perfecto, porque nuestras almas pactaron ese trabajo con nuestros padres, pactaron esa presencia, pactaron el desarrollarnos juntos, ¿verdad? Y que ellos nos reflejaran aquello que nosotros teníamos que aprender. Entonces, pues los padres hacen su trabajo perfectamente, juegan el diálogo, juegan el rol para que nosotros sembremos ahí esas causas que después vamos a tener a lo largo de la vida que resolver, y las vamos a resolver nosotros solos, porque esa herida solo nos la puede curar la madre básicamente de 0 a 3 años. Es el tiempo en el que se cierra la herida y se complementa y el niño se queda con su individualidad. Pero si esa herida no es sanada, entonces vivimos con esa herida y la vamos trasladando y llegamos a la edad adulta, y en ese momento de repente nos damos cuenta que sentimos un hueco, que sentimos un vacío, que sentimos extrañeza en las relaciones, que no nos podemos entender con nuestra pareja o con nuestra familia, nuestros hijos. Entonces nos empezamos a dar cuenta que siendo niños, y cuando nosotros mandábamos los estímulos a nuestra madre, ¿verdad? Porque así es como el niño empieza a conectarse desde su mundo interior hasta el mundo exterior. Cuando mandábamos los estímulos sensoriales, la madre, por alguna razón, ¿sí? Que siempre pues puede ser justificada o no, pero pueden ser razones como que la madre tenía muchos hijos, podríamos ser el 5º o el 6º hijo, y la mamá pues ya no tenía fuerza para darnos todo lo que necesitábamos, o tenía una enfermedad, o tenía que trabajar, y entonces a veces ella no podía estar presente. Y eso hace que el bebé esté mandando sus estímulos para que lo retroalimenten de cariño, de comprensión, de afecto, de inspiración, de conocimiento, de reconocimiento. Entonces el bebé empieza a lanzar esos estímulos que vienen desde el útero, porque desde el útero el bebé empieza a sentir esa resonancia con la respuesta emocional de la madre. Entonces, cuando el bebé ya nace, cuando el bebé ya está afuera, empieza a buscar todos esos aportes de la madre, pero pues a veces la mamá no puede darlos, ¿verdad? Por determinadas causas ya sembradas. Y el bebé empieza a echar a andar sus mecanismos de defensa después de los 3 años, cuando empieza a desarrollarse el ego. Entonces el bebé vemos que empiezan a ser menos espontáneos, y ya no digamos a los 7 años. A los 7 años los niños ya formaron una personalidad con sus propios mecanismos de defensa, ya niegan las cosas, ya las evaden, ya se anestesian, ya las proyectan, entonces siempre buscan un culpable afuera y siempre introyectan las cosas y las niegan y las evaden y se identifican. Entonces hay muchos mecanismos de defensa, ¿sí? Para no seguir sufriendo, para no seguir sintiendo esa falta de empatía.
donde el bebé a veces se siente como un objeto, se siente como que si él no responde a los deseos que sus padres tienen de que él responda con determinada conducta, entonces el bebé, el niño, empieza a dejar de ser espontáneo, a dejar de ser él mismo y empieza a tomar conductas, ¿verdad?, que lo protejan de un entorno, porque entonces empieza a validar sus conductas a través de lo que los padres esperan, a través de lo que los maestros enseñan, a través de lo que el mundo exterior le está dictando. Entonces, estos bebés crecen y se van endureciendo, van creando como una coraza, ¿sí?, que a veces les impide relacionarse adecuadamente con los demás. Entonces, esa coraza, ese aislamiento o esa distancia que ponen es porque tuvieron ya esa experiencia en sus principios, en su primera edad. Entonces, yo lo que quiero es que a ustedes les quede el conocimiento de qué aporte fue el que les faltó a ustedes, qué aporte es el que no pudieron tener, y empiecen a trabajarlo ahora que estamos en la cuarentena. ¿Por qué? Porque la madre ya, aunque viva nuestra mamá, ella ya no puede hacer nada. Ni hay nadie que pueda hacer nada, ni los hijos, ni los nietos, ni la pareja, ni nadie. Entonces nos pueden querer muchísimo, pero nosotros siempre por determinada circunstancia vamos a sentir ese hueco y ese vacío. Y aquí el tema es que el vacío, el hueco, aquel aporte que faltó, solo nosotros mismos lo podemos sanar y lo podemos curar. Entonces, vamos a trazar. Si ustedes tienen una hojita de papel y una pluma, es lo único que necesitan, van a trazar la imagen de un corazón. Yo se los voy a enseñar aquí porque vamos a hacer un ejercicio, porque más que una plática verbal, intelectual, yo lo que quiero es que a ustedes les quede el conocimiento hasta donde se pueda de esta herida. Tomemos en cuenta que a veces nuestros mecanismos de defensa no nos permiten ver más allá. Entonces este ejercicio lo vamos a ir haciendo ahorita de forma espontánea. Lo van a ir haciendo ustedes con sus recuerdos. Y si no se acuerdan, porque es muy difícil acordarnos de 0 a 3, pero a veces nos acordamos de 0 a 7 o a veces nos acordamos de 7 a 10, y ahí los eventos, como se van a estar repitiendo, aquello que nosotros estuvimos viviendo, que formó nuestra herida narcisista de nacimiento, que es una herida que se forma, para los que se están integrando ahorita, es una herida que se forma cuando el bebé es arrojado del útero de la madre, y esa herida tiene 7 aportes básicos que la madre tiene que haber cubierto. Entonces, vamos a tomar una hojita de papel y vamos a dibujar la imagen de un corazón, así como este que ven aquí. Ustedes lo pueden rayar de la forma que quieran y van a dejar 7 espacios dentro del corazón y los van a numerar del 1 al 7. Del 1 al 7, y en eso nosotros vamos a hacer un trabajo para que puedan ustedes calificar el grado de su herida narcisista. ¿Qué es lo que trae esta herida narcisista? Pues las sensaciones físicas, la capacidad de percibir a otro, la capacidad de conectarnos con otro queda disminuida, queda limitada, y entonces dejamos de gozar todo lo que podemos gozar en esta vida. Vamos a que ustedes tracen su corazón y lo dividan en 7 espacios. Y yo les voy a ir diciendo los aportes que tuvieron que haber recibido, ¿sí? Son 7 aportes. El primero de ellos es el afecto, ¿sí? Y entendemos por afecto es todo el amor que un ser humano brinda a otro, ¿sí? Cuando otro ser humano nos abraza, nos apapacha, nos besa, estamos recibiendo afecto. Pero resulta que si nosotros no recibimos ese afecto de niños,
pues cuando está la persona, el nieto, el hijo o la pareja que nos abraza y nos besa, sentimos lleno ese hueco, lleno ese vacío, ¿verdad? Pero cuando pues el nieto se va, los hijos se van, la pareja se va, caemos en el hueco, en ese vacío, en esa sensación de aislamiento, en esa sensación de frialdad. Y esto está causado porque cuando éramos niños, pues nuestra madre no nos pudo dar todo el afecto o toda la necesidad de afecto que nosotros teníamos. Entonces, vamos a tomar un espacio de ese corazón que ustedes acaban de trazar y en un espacio pueden poner afecto, ¿sí? En uno de esos espacios. Le van a poner afecto y van a preguntarse, ¿tuviste suficiente afecto como para aprender a hablar bien a temprana edad? Ese es un dato importante. Cuando tienes afecto, los niños empiezan a hablar a muy temprana edad. ¿Por qué? Porque la presencia de la madre les habla, porque les habla bonito, porque los apapacha, y entonces pues el niño tiene deseos de imitar y de hablar, ¿sí? El gozo y la alegría, ¿no? Las canciones de cuna, los arrumacos y lo que te permitió dar gracias por estar vivo, que en ese momento cuando eras niño, pues todos esos cantos, todos esos arrullos, pues son lo que te fueron creando esta sensación de afecto. También, si fuiste amamantado, pues también recibiste afecto, ¿no? A través del contacto con la madre y del alimento de la leche materna, ¿no? Y al sentirte abrazado, pues ese contacto también es una sensación de afecto, ¿sí? ¿Qué tanto sentías, si te puedes acordar, cómo te abrazaban tus papás con el corazón, cómo te sentías, esa calidez, esa sensación de estar siendo protegido? Entonces, eso es el afecto. Y tú vas a calificar de 0 a 10. Si no recibiste nada de afecto, pones 0. Si recibiste un poco, pues le vas poniendo un 3, que recibiste más un 5, que recibiste más un 7, o un 8, o un 9, o un 10, porque todavía puedes medio recordar el calorcito que te daban, ¿sí? El afecto y el apapacho. Si no lo recuerdas, es que no lo recibiste, ¿sí? Que no. Miren, muchas veces se confunde y muchas veces las personas dicen, no, es que a mí sí me dieron mucho afecto, y se confunde con que en tu casa la comida estaba lista, la ropa estaba limpia, se confunde con la atención y la dedicación de tu madre al hogar, pero eso muchas veces podía haber estado todo en orden, todo organizado, todo perfectamente establecido. Y eso no es afecto, ¿sí? Eso entra en otro renglón que también es muy valioso. Pero el afecto, vamos a dejar lo que es el apapacho, el contacto, el sentir, ¿sí? Entonces, califica el afecto de 0 a 10, ponle un numerito. En lo que haces un poquito de introspección, yo voy saludando aquí a Sandra, a Adriana Rodríguez, a Angélica Ábalos, mucha gente conocida, qué gusto verlos por aquí. Entonces, una vez que calificaste el afecto de 0 a 10, pasamos al siguiente aporte que tuviste que haber recibido, y que es el apoyo, ¿sí? El apoyo es cuando tu mamá te da un soporte emocional, físico, mental o espiritual, ¿sí? Y entonces ahí sí entra que la mamá tenía lista la casa, que la mamá tenía lista la comida, que la mamá te ayudaba a forrar los útiles de tu escuela, ¿sí? Y que además te apoyó en un tema muy importante, que cuando tú eras chiquito y no alcanzabas el apagador de la luz, a lo mejor tu mamá se acercaba con un palito o con una cajita y te ayudaba a que paradito de puntas pudieras prender o apagar ese
ese contacto, ¿no? Para enseñarte lo que era apagar y prender un foco. Son ejemplos muy sencillos, pero ese es el apoyo. El apoyo es que tú fuiste cuidado, que fuiste visto cuando hacías tus primeros actos independientes, ¿sí? Y también cuando querías lograr algo, ¿no? A lo mejor a veces te dejaban una tarea en la escuela y pues ahí estaban apoyándote, no haciéndote la tarea ni corrigiéndote, sino a ti se te ocurría una idea y querías llevar el dibujo de color verde y pues aunque a tu mamá o a tu papá no le gustara, te daban el apoyo. Sí, tú píntalo del color que quieras. Sí, está bien, puedes, que quiero ir vestida de rosa y verde hoy. Y entonces ellos te apoyaban y te decían, sale, si a ti te gusta, pues así ve. O que quiero llevar un moño, o que quiero hacer algo. Entonces ahí te daban ese apoyo, ¿sí? Ahí te daban esa capacidad de sentirte fuerte y seguro. Cuando te apoyan, tú creces siendo un chico fuerte o una chica fuerte y segura. Pero cuando no te apoyan, cuando tú quieres que alguien te ayude y nadie te ayuda, pues sí te sientes como desvalido, sí te sientes como que te falta ese apoyo. Entonces, ese es el apoyo y por favor, pues te pido que lo califiques, que pongas ahí de 0 a 10, qué tanto te apoyaron para llegar a ser tú mismo, ¿sí? Y qué tanto también te corregían con tranquilidad. Entonces, ese es el apoyo. Y ahí le pones de 0 a 10 al apoyo. Y seguimos con el tercer aporte. El tercer aporte es la comprensión. Entonces, tienes que pensar qué tanto comprendían que eras pequeño, qué tanto te dejaban ser tú mismo, qué tanto cuando te equivocabas te corregían con amor, o con la chancla china, ¿sí? O con el coscorrón, o con lo que hubiera, ¿sí? O va la nalgada, o iba el regaño, o iba la descalificación, pero no puedes hacer nada bien, ya tiraste el agua en la mesa, ya se te cayó el vaso, y que salen espontáneamente, ¿sí? Porque a la mamá o al papá le sale espontáneamente, no lo hacen con dolo, pero sí lo hacen de forma espontánea, porque viene en tu programa que no te comprendan, porque quizá vas a ver que más adelante eso que no traías es lo que tenías que aprender, ¿sí? Entonces, si no te comprendieron, porque eras pequeño y no te corrigieron de acuerdo a tu edad, pues entonces pudo haber habido falta de comprensión. Y también vas a calificar la comprensión de 0 a 10. 0 es nada de comprensión y 10 es lo máximo de comprensión. Entonces, ahí tenemos ya el tercer aporte. Lo calificamos, le ponemos un número y seguimos. Estamos hablando, para los amigos que se están integrando ahorita, de la herida narcisista, la herida de nacimiento que viene cuando el bebé se desprende del útero materno, y entonces esa herida necesita ser cubierta con 7 aportes, y hicimos un dibujo de un corazón y lo estamos calificando, ¿sí? Aquí tenemos un corazón dividido en 7 partes y vamos por el cuarto aporte. Ese cuarto aporte que te tuvo que haber dado tu madre es el placer, ¿sí? Y entonces ahí tendrías que preguntarte, ¿tuviste alegrías, sonrisas, felicidad en tu casa? ¿Te permitieron acariciar a los demás? O te decían, ay, déjame, no me estés agarrando, no me estés tocando, y te rechazaban. Y te permitían también a ti acariciarte o te regañaban, ¿verdad? Y te permitían comer un dulce, comer un chocolate, no sé, como disfrutar en una fiesta. Otra cosa que nos causaba mucho placer de niños era salir a jugar con los amiguitos. Entonces, ¿qué tanto propiciaban tus papás ese placer en ti? Porque los niños, cuando se relacionan entre ellos, sienten muchísima felicidad y sienten muchísimo placer.
y qué tanto te lo permitían a ti o qué tanto eras el niño asomado en la ventana que no podía salir a relacionarse o que no tenía amiguitos, ¿sí? Entonces, bueno, ahí se gestan también muchos hábitos, ¿verdad? Donde cuando no tenemos mucho placer, yo tuve un solo hermano, un hermano mayor que yo, y pues cuando nosotros venimos, después de una vida libre que vivíamos en Veracruz, venimos para acá a México a los 7 y a los 9 años, él 6 y 8, pues los dos sentimos que caímos en una jaulita de oro, ¿verdad? Porque de vivir libres en una provincia, de agarrar la bicicleta y andar para arriba y para abajo, de subirnos a los árboles, de caminar en los riachuelos después de que llovía, todo lo que es esa vida libre y silvestre, pues nada, llegamos a México y nos encerraron en la casa. Y entonces, pues, ¿qué nos quedaba? Pues nada más que ver la tele. Y bueno, yo siempre fui muy delgada, pero mi hermano era muy sensible, ¿sí? Y él, pues la satisfacción y el placer que le dieron fue la comida. Y me acuerdo que nos traían de la tienda bolsas llenas de chocolates, bolsas llenas de antojitos, bolsas llenas de pan. Y pues yo no comía mucho, gracias a Dios, ¿verdad? Pero, y era más racional, entonces yo podía como justificar las cosas y como contarme mis propios cuentos y negar que estaba pasando algo, ¿verdad? Mucha negación o mucha proyección o mucho acomodarme. Pero mi hermano sí que sufrió, ¿verdad? Y entonces él, y no era un sufrimiento que mis padres hicieran a propósito, pero entonces él, pues, ¿cuál fue su placer? Comer y ver tele, comer y ver tele, comer y ver tele. Por supuesto que subió de peso. Y entonces, cuando pasaba el camión del colegio, pues ellos le decían manzana, ¿sí? Y a él le caía muy gordo. Entonces, ese fue el placer que él encontró. Claro, después creció y como a los 15 años se puso guapísimo y demás, pero ya había quedado ahí con un placer un poquito distorsionado porque se le quitó la fuente de placer y entonces pues ahí hubo una reacción y un mecanismo de defensa. Entonces, ¿qué tanto jugaban tus papás contigo? ¿Qué tanto había juegos de mesa? ¿Qué tanto había pues jugar los domingos y convivir, ¿sí? Entonces, ese placer lo tienes que revisar y acordarte si había momentos de mucho placer o si había mucha limitación en tu capacidad o en las posibilidades que te daban de sentir ese placer. Y vamos ahí a calificar este cuarto aporte. Entonces, si tuviste mucho placer, tienes un 10, un 9, un 8. Si tuviste regular, pues te pones un 5, 6 y un 7. Y si tu placer estuvo muy limitado a lo que tus papás querían, con lo que tú te sintieras el placer a la forma que ellos te lo enseñaban, pues te pones un 2, 3 o 4. Y si definitivamente no te dejaban ni siquiera acariciar tu cuerpo, pues te pones un 0, ¿verdad? Porque entonces ahí el placer estuvo reprimido y eso nos trae después la incapacidad de sentir placer. Nos trae después la imposibilidad de relajarnos, de soltarnos, de disfrutar y de que la vida sea placentera. Y entonces vienen pues las represiones, ¿sí? Y ahí calificas, por favor, el placer. Y después tenemos el siguiente aporte que nuestra madre nos tuvo que haber dado, que es la inspiración. La inspiración tiene que ver con sacabas lo mejor de ti mismo, te permitían sacar lo mejor de ti mismo, te dejaban inspirarte en ti mismo. Y entonces ahí te tienes que preguntar, ¿qué tanta creatividad te dejaron expresar? ¿Sí? Entonces, bueno, a veces los niños y los niños chiquitos,
pues para expresar su creatividad hacen castillitos de tierra o de arena en la sala de la casa. Yo tuve un hijo así, calladito, tenía, creo que apenas se paraba, 2 o 3 añitos. Y entonces estábamos mis hijas y yo, más grandes que él, en una recámara. Y de repente, pues sí, ¿dónde está el bebé? ¿Dónde está el niño? ¿Y cuál? Vamos saliendo y había vaciado la jardinera en la alfombra. O sea, él estaba jugando con la tierrita, haciendo sus caminitos de tierra en la alfombra. Esa es la creatividad. Entonces ustedes se imaginarán que yo tenía ganas de, ¡ay! ¿Pero qué hiciste? Y bueno, pues nada, nos calmamos todos, ¿verdad? Y pues vamos a recoger la tierra y vamos a aspirar la alfombra. Porque esa es la creatividad. El niño ve las cosas y entonces se inspira y quiere crear cosas, ¿sí? O ve una pared blanca, que es una gran tentación, encuentra un plumón por ahí y raya toda la pared. Y yo no estoy diciendo que le permitieran hacer eso constantemente, pero si ya lo hizo, pues enseñarle con amor que no es el lugar adecuado, porque hay que volver a pintar, porque no es el lugar adecuado, y podríamos comprarle un pizarrón o una cartulina. Pero sin embargo, muchas veces a nosotros se nos pudo haber ocurrido cierta creatividad, como meternos a la cocina y sacar el bote de harina y tratar de hacer un pastel y dejar un cochinero. Y recordar, sí, cuando nosotros echamos a andar esa creatividad, nos regañaron, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Y también otra parte que es importante para medir la inspiración que nos pudo haber sido resuelta, está la motivación que recibiste para sacar lo mejor de ti mismo, ¿sí? Otro punto de inspiración es qué tanto admirabas a tus padres, qué tanto admirabas a tu familia, qué ideal tenías cuando eras pequeño para ser adulto. Y esta inspiración pudo haber surgido de los cuentos que te contaban, ¿sí? De las anécdotas que oías familiarmente y de cosas y de historias que podían echarte a andar tu creatividad y que podían inspirarte, ¿sí? Y entonces, ¿qué tanto te permitían soñar y qué tanto te permitían sentir que podías ser capaz de lograr eso que te daba inspiración? Entonces ahí ese aporte, ¿verdad?, de inspiración es muy importante, porque cuando tú creces teniendo un héroe, ¿verdad?, cuando tú creces con un cuento infantil, cuando tú creces desarrollando esa inspiración, bueno, pues entonces vas a ser una persona muy creativa y muy segura de lo que a ti se te ocurre llevar a cabo, ¿sí? Entonces, seguimos con ese aporte que es el número 5 y le ponemos una calificación del 0 al 10. 0, no me dejaban inspirarme y siempre me decían en qué pensar y me ponchaban mi globo, ¿verdad? Y yo tenía un héroe y me decían, no, eso no sirve y tú tienes que trabajar y tu vida tiene que ser, todo te tiene que costar trabajo y no pienses que quieres ser astronauta, y te van destruyendo tus inspiraciones y te van imponiendo aquello que para ellos es valioso. Entonces ahí calificamos la inspiración. Ya llevamos 5 aportes calificados. Y seguimos trabajando con la herida narcisista, la herida de nacimiento, donde esa herida se cura con los aportes que te dé tu mamá, básicamente de 0 a 3 años y hasta de 0 a 7. Y seguimos con el conocimiento, ¿sí? ¿Qué tanto conocimiento te dieron, sí? El aporte, aquí me preguntan, ¿cuentan los hermanos? No, cuenta la mamá. Es la mamá con la que se tiene un contacto directo para curar esta herida, y básicamente en los primeros meses de vida. Y bueno, pues cuando aquí a Libby Gilbert le dice, cuando era niña deseaba jamás ser como mi madre. Bueno, pues ahí sí no había esa inspiración, ¿no?, de llegar a ser como ella, pero está bien, porque entonces quiere decir que tú vienes a romper
pues el linaje de patrones o de historias que no van contigo, y entonces vienes a abrir una nueva puerta, vienes a limpiar algo en ese linaje. Y bueno, pues entonces ahí no había, ¿no? Y por lo general, pues nosotros en un momento admiramos a los padres a veces no, pero luego ya que crecemos decimos no, mejor no, ¿sí? Pero bueno, que te dejaran inspirarte en tus héroes, en películas, en heroínas, lo que tú deseabas ser, ¿sí? Ya hay niños que ya desde chiquititos están inspirados en aquello que quieren lograr. Entonces, pasamos al conocimiento. ¿Qué tanto conocimiento te dieron de la vida? ¿Qué tanto te permitieron explorar el mundo? ¿Qué tanto te decían las respuestas de las dudas que te surgían? ¿O qué tanto te decían eso no se pregunta, verdad? Entonces te dieron conocimiento, te explicaron la vida, te explicaron lo que tú querías saber o no te lo explicaron. Y entonces esas dudas pues crecieron ahí y luego dejaste como de ya preguntar. También, ¿qué tantas cosas familiares te ocultaron, sí? Que te veniste a enterar ahora que tienes 40 años o que tienes 50 o que te enteraste a los 20 años. Entonces ese ocultamiento también cuenta como una falta de conocimiento, ¿sí? ¿Y qué tanto te decían la verdad completa? ¿O qué tanto era, me voy por la puerta de atrás, que no me vea el niño, que no me vea la niña, que no sepa que me fui de viaje, que no sepa que voy a salir? ¿Qué tanto te ocultaban las cosas? Y entonces esa falta de conocimiento te puede generar o te pudo haber generado mucha inseguridad, ¿sí? Me preguntan aquí, pero ¿y lo que hace el padre no afecta para nada? Por supuesto que afecta. En la carga genética ya viene la influencia del padre, pero de 0 a 7 años el niño se dice vive bajo el mismo campo unificado de la madre, ¿sí? Es con la madre con quien el niño tiene el lazo más cercano y es la madre la que le tiene que dar esa seguridad. Después de los 7 viene el padre. El papel del padre es muy importante de 7 años en adelante, porque el padre lo que le da al niño es dirección y propósito. Sin embargo, un niño que ve juntos y armónicos a su padre y a su madre desde que es chico, sí, claro, que crece muy seguro, pero hablando específicamente de la herida narcisista, sí es la madre, ¿sí? Entonces aquí me pregunta Maggie Antú, viví con mi abuela, ¿aquí entonces el trabajo es con la abuela? Sí, la abuela pudo haber hecho un trabajo de sustitución, pero sin embargo quedó en el niño como esa huella de que la mamá pues no estuvo tan presente, pero la abuela ayuda a paliar si la abuela fue contenedora, si la abuela te pudo dar afecto, si la abuela pudo cubrir un poco esos aportes, entonces eso ayuda a paliar tu herida, claro que sí. El papel de los abuelos también es muy importante, pero esta herida si la madre es la que la tiene que curar. Y ahora, si viviste con los abuelos, hay que ver qué de esto tienes y qué no tienes. Y luego el siguiente punto es el reconocimiento, es el último aporte, ¿sí? Que te tuvo que haber dado tu mamá para que tú curaras tu herida. Ese reconocimiento es qué tanto te valoraron para darte la libertad de hacer, ¿sí? ¿Qué tanto reconocieron? No, sí, si eres capaz de llevar el vaso a la mesa y si eres mamá, quiero cargar a mi hermanita, ¿no? Y entonces, ¿qué tanto te la dejaron aunque la estuvieran deteniendo por atrás? ¿Qué tanto reconocieron y luego te dijeron, caray, qué fuerte eres, qué bien que la cargaste, ¿sí? Entonces, ese reconocimiento es muy importante. ¿Qué tanto festejaron tus logros? ¿Te tuvieron confianza para dejarte agarrar los colores o te estuvieron diciendo que así no se dibuja, que así no se pinta, que no los puedes perder, o te tuvieron la confianza suficiente para prestártelos y dejar que luego tú los recogieras? ¿Tomaron en cuenta tus comentarios? ¿Tú crees que cuando tenías un comentario o una opinión te tomaban en cuenta? Y otra cosa que es muy importante con el reconocimiento es, ¿te sentías visto por tus padres?
¿sí? ¿Sentías que te veían? Porque a veces nosotros pensamos que nuestros padres no nos ven, o si tenemos hijos, a veces una buena táctica es para como darles seguridad, decirles, oye, esa camisa que te pusiste hoy, esa blusa, te quedaba muy bien con el otro pantalón que te pusiste el otro día. Y entonces el hijo se queda perplejo y dice, ¿pero cómo? ¿Mi mamá me ve? ¿Mi papá me ve? Sí, mi papá se da cuenta, ¿no? Entonces, pero muchas veces ni siquiera te veían, ni siquiera te podían ver. Entonces, vamos a recapitular un poquito qué tenemos que hacer con el ejercicio. Tenemos un corazón dividido en 7 partes. En cada una de las partes del corazón va uno de los 7 aportes que tuvimos que haber recibido cuando nacimos, básicamente de nuestra madre. Nos tuvo que haber dado o no, nos dio o no afecto. Entonces aquí ponemos afecto y ponemos la calificación que pusimos. Aquí ponemos qué tanto placer nos dejaron sentir, ponemos placer y la calificación que le pusimos a placer. Aquí ponemos apoyo y la calificación de qué tanto apoyo recibimos. Aquí ponemos comprensión, qué tanta comprensión recibimos. Aquí ponemos conocimiento, qué tanto conocimiento nos fue dado. Aquí ponemos reconocimiento, ¿sí? Aquí qué tanto nos reconocieron y nos tuvieron confianza. Y aquí ponemos comprensión, qué tanto nos comprendieron. Entonces aquí abajito vienen todos los aportes: afecto, apoyo, comprensión, placer, inspiración, conocimiento y reconocimiento. Entonces ponemos nosotros los 7 aportes en cada uno de estos espacios y la calificación que le pusimos de 0 a 10, siendo 0 no recibí nada, o siendo 10 recibí total afecto, total apoyo. Y ya que tenemos dispuestos todos los aportes, entonces nosotros vamos a iluminar este corazón. Donde tú calificaste de 8, 9 y 10, 8, 9 y 10, donde tú lo hayas puesto, ese espacio lo vas a pintar de rojo. Quiere decir que está sano. Si recibiste 8, 9 o 10 de calificación. Y en todos los que recibiste de 7 para abajo, quiere decir que está un velo y lo vas a poner de gris. Entonces, de 7 para abajo es gris y quiere decir que hay una capa, que hay un velo que cubre. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Entonces, tienes que dedicarte a adoptarte, a reconocerte a ti mismo, a darte comprensión, a permitirte placer, a trabajar la inspiración siendo creativo, haciendo mandalas, acuarelas, algún arte. Sé que es un tema muy amplio, sé que es un tema por demás emocionante, porque además ahorita en cuarentena es cuando están aflorando esa herida narcisista y es el momento de empezarla a curar, ¿sí? Si a Lili dice su corazón es gris, no te preocupes, Lili, el corazón de casi todos sale un poquito gris, pero abajo de ese gris está el rojo y ese es el trabajo. Yo sé que ustedes recibieron una plática de sombra, en ese gris está la sombra, entonces hay que meterse a trabajar en aquello que te faltó para poder descubrir la sombra que queda oculta ahí, ¿sí? Porque esos son los mecanismos que echamos a andar. Entonces, no sé si tengan más preguntas, creo que el tiempo ya se nos cumplió, pero si tienen alguna pregunta, con mucho gusto la podemos tratar de contestar. Bien, pues sí, es un tema que a lo mejor va a requerir después. Dice, me gusta la idea de adoptarme para curarme. Es bueno saber que podemos hacer este trabajo. Este trabajo solo lo podemos hacer nosotros, ¿sí? ¿Es solamente lo que me dio mi madre o también lo que me dio mi padre? No, básicamente es lo que te dio tu madre de 0 a 3 años y luego de 3 a 7. El padre luego te da dirección y propósito.
mis hermanas y yo nos enteramos como 40 años después que mi papá había tenido antes otro matrimonio y que tuvo otra hija. Bueno, pues ahí tienen que trabajar con ese conocimiento, ¿sí? Maru Marín está por ahí. Gracias, me doy cuenta que sin saber he curado heridas. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Lili, muchas gracias por estar aquí. Rosmarín, ¿por dónde empezar? Pinta tu corazón y empieza a meditar en esas áreas grises, ¿sí? Tenemos aquí a Daniel, también muy buen ejercicio. Qué bueno que lo han podido hacer. Sé que han estado ocupados pintando, ¿verdad? Entonces, sí, está muy bien que lo hayan hecho. Acabo de entrar y ya no alcancé nada. Bueno, el video va a quedar en YouTube. Margarita, ¿puedes decirme el aporte del 1 al 3? Sí, el orden en el que los dije fue afecto, apoyo y me parece que comprensión. Sí, afecto, apoyo y placer, perdón, afecto, apoyo y placer, ¿sí? Tengo gris la inspiración, ¿qué puedo hacer? Desarrollar algún arte creativo, la pintura, tocar un instrumento, hacer poesía, salir al campo, llenarte de la naturaleza, ¿sí? Entonces, este ejercicio sí te puede servir. Yo solo tuve mamá y abuelos. Bueno, hay que revisar esa herida, cómo estaba, porque tu mami pudo haber estado pues triste o un poquito alejada, depende cómo haya sido tu relación con ella, porque pudiste haber sanado bastante la herida si ella estuvo presente en tu vida. A seguir trabajando. Pati Servín, Gloria Juárez está viendo el video. Saludos a Gloria, saludos a Adri Rodríguez, también Flor, Alisle. Bien, entonces el video va a subirse editado al canal de YouTube y pues ahí lo pueden volver a ver, ¿sí? Pues les agradezco muchísimo su presencia. Perdón, ¿cómo lo busco? Ok, en YouTube con Princesas de 40 y más. Les agradezco muchísimo su presencia, el tiempo corre rapidísimo y los que no lo pudieron ver desde el principio, pues entonces vayan a YouTube y ahí lo pueden empezar a trabajar, ¿sí? Les deseo una feliz tarde. Dice, por ejemplo, si no placer en golosinas de niño, de adultos, tendía a excederme en la comida. Sí, claro, porque se generó ese hábito para compensar. Sí, mi corazón sigue gris. Hay que trabajar en ese corazón porque nosotros tenemos la capacidad de curarlo. Nosotros tenemos las herramientas suficientes porque hoy somos adultos y tenemos que querer a ese niño, ¿sí? Aquí se despiden Brenda. ¿Cómo mejorar en afecto y comprensión? Date afecto a ti misma, date afecto, no te regañes, no te culpes, quiérete, abrázate, date un baño de tina delicioso, siente tu cuerpo para entrar en contacto con ese afecto. Entonces aquí Guadalupe Lizondo se despide, Dicomas también. Pues bueno, creo que tenemos muchísimo tema, ¿verdad? Y con cada aspecto podríamos hacer una sola sesión. Esperemos que haya la oportunidad de profundizar un poco, pero si ustedes hacen su diagrama van a tener mucha información. Y adóptate que tienes la posibilidad de curar esa herida y tienes la posibilidad de poder relacionarte con más empatía con los demás, ¿sí? De ser más empático y tener una vida más placentera, una vida más agradable. Y pues ahorita es el tiempo de trabajarnos porque estamos aquí dentro en esta cuarentena maravillosa que si nosotros la dirigimos, pues el trabajo interno es lo que más nos va a servir para salir diferentes, ¿sí? Una sesión de cada uno sería excelente. Claro que sí, vamos a prepararlo y lo vemos con mayor detalle y vamos viendo qué se oculta dentro de cada falta de aporte, ¿sí? Para que podamos irnos sanando, ¿sí? Es el tiempo de sanación, es el tiempo de limpiar eso y pues bueno, hay que ser pacientes y recordar siempre, en ese corazón gris
siempre está lo rojo abajo y lo único que tenemos que hacer es saber quitar esa membranita, saber quitar esa capita gris, y ahí abajo está un corazón rojo latiendo y deseando ser descubierto, deseando ser sanado para poderlo compartir. Bien, pues me despido de ustedes y que tengan muy bonita noche y nos veremos en el próximo en vivo. Les mando besos a todos. Hasta luego.